Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todas, todes, todos a Latinoamérica. Estamos pensándonos desde Latinoamérica para el mundo, estamos dialogando y así se construye futuro. Esa es la propuesta de nuestros queridos hermanos, hermanas, hermanes latinoamericanos. Hoy le toca la palabra a Colombia. Pero tenemos una presencia estelar hoy en este Zoom, así que nuestra representante del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Andrea Gastrón. Pero Andrea, que nos des unas palabras de bendición y de acompañamiento a este evento, así que te paso la palabra, que has sido profesora de muchos de nosotros y te queremos mucho. Andrea, por favor. Bueno, hola, muchísimas gracias. Yo no voy a bendecir nada, o por lo menos no en el sentido religioso de la palabra. En todo caso, intentaré bien decir, desde ya que estoy sumamente honrada y agradecida por la posibilidad que tengo de abrir este evento, que realmente me honra. Estoy muy feliz de poder estar acá, veo muchas caras muy queridas para mí, así que la agradecida por supuesto que soy yo. ¿eh? A mí me toca abrir en el nombre del Departamento de Ciencias Sociales, y quisiera en este sentido también mencionar al director del departamento, que hoy no puede estar presente, el doctor Ricardo Rabinovich Bergman, quien es el culpable por ahí de que muchos y muchas de nosotras nos conozcamos, ¿no? Y esto me parece que merece ser dicho y además festejado incluso, ¿no? Así que bueno, no quiero robar el tiempo porque creo que es mucho lo que hay para decir, pero mucho más lo que hay para escuchar, por lo menos por mi parte. Así que bueno, acompaño, felicito y auguro una jornada sumamente fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Andrea. Así que con los buenos augurios de nuestro lado, vamos a darle comienzo sin más pausa a estos diálogos. Vamos a comenzar, primero las damas, aunque sea un anacronismo, con la doctora María Carolina Estepa Becerra. Por favor, María Carolina, tu tiempo corre. Muchas gracias, querida Estefanía, al doctor Enrique del Percio, rector de la Universidad San Isidro, a la querida doctora Andrea Gastrón, profesora del doctorado de la Universidad de Buenos Aires, y por supuesto a nuestro querido doctor Ricardo Rabinovich, quien realmente es el gran eh, intérprete de toda esta causa de unión de nuestros pueblos. Bueno, voy a dar comienzo a mi intervención y quiero explicar a todas y a todos y a todos un poco el contexto de lo que yo he podido armar y estructurar de cómo es el conflicto en Colombia. ¿Qué es ese conflicto tan complejo, tan enredado, que muchas veces no sabemos de dónde vienen y de dónde viene, y tampoco en esa misma medida sabemos cómo abordarlo para transformarlo y saber qué dirección le vamos a dar? Entonces, creo que hay que abrir desde dos puntos, y hay un escenario, y es quienes viven la guerra, que es un punto, y el segundo punto es quienes viven de la guerra, porque en Colombia tenemos los dos grupos, los que viven la guerra y los que viven de la guerra. Entonces, así vamos a poder ir entendiendo de qué se trata el conflicto en Colombia. Como muy bien lo he aprendido en la Universidad de Buenos Aires, con el gran maestro, el doctor Ferreira, Gustavo Ferreira, para poder entender un Estado social de derecho tenemos que ir a sus 4 elementos. Entonces tenemos que analizar el territorio, la población, este poder que es el manejado por los gobiernos, ¿a través de qué? A través de las constituciones. Entonces, ¿cómo impacta el conflicto en Colombia? Pues impacta principalmente en el territorio y en la población. Entonces,
cuando yo empiezo a dedicar mi vida al conflicto, al trabajo con las víctimas, al trabajo con los desmovilizados, al trabajo con los desplazados, por supuesto que voy a Andrés Calamaro, como crecí también con el rock en español argentino, y me pregunto, como él canta en 1000 horas, yo me pregunto para qué sirven las guerras. Porque me empiezo a dar cuenta que los de mi generación, los que crecimos juntos, mis primos, mis amigos, mis amigues, empiezan a destinar sus vidas y sus tiempos a la guerra, a buscar desaparecidos, a visitar desplazados, pero pareciera que no entendemos por qué estamos acá. Entonces, ¿por qué el primer punto de enfoque es el enfoque territorial y es la afectación que tiene Colombia? Porque Colombia no es un solo territorio, sino que Colombia son muchos territorios. Y en los territorios hay una afectación diferente en cada punto. ¿Por qué? Porque allá hay intereses políticos, pero sobre todo hay intereses económicos. ¿Dónde están esos intereses? Están en la tierra, están en los ríos, están en la explotación que encuentran grandes multinacionales, grandes políticos y grandes esferas de poder de este país que quieren manipular y tener todo lo que tiene que ver con el oro, con el carbón, con la minería, con las hidroeléctricas y también todas estas grandes extensiones de tierra que son las que van a sufrir desplazamiento y despojo las personas, y es allí en donde luego vamos a ver que se van a implementar grandes extensiones de ganadería como búfalos, por ejemplo, monocultivos de palma o monocultivos de coca, que de allí deviene otra clase de conflicto económico y político. La gran pregunta es, ¿por qué dentro de todo este conflicto, con tantos muertos, con tantos desaparecidos, con tantos caídos en combate, siempre hay como un relevo generacional para la guerra? Entonces, cuando voy a los territorios que yo considero que han sido de mayor conflicto, que se ubican sobre todo en las laderas de los ríos, en donde hay esta gran afectación, por ejemplo, en donde están las grandes petroleras, encuentro que allí no hay una escuela, no hay un centro de salud, no hay ninguna clase de apoyo a la población, hay solo explotación minera, hay solo explotación de recursos. Y allí que encuentro a las mujeres que están embarazadas desde los 15 años y se reproducen entre 8, 10, 15 hijos, es decir, entre los 15 y los 30 años tienen 10 hijos, 15 hijos, y a los 30 años ya son abuelas porque repiten estos ciclos. Entonces, allí es en donde se reproducen los actores del conflicto y de la guerra. ¿Por qué? Porque estos adolescentes no tienen ninguna posibilidad, como nos lo explica muy bien el doctor Enrique del Percio, en la ineludible fraternidad, es una cuestión de suerte. Y aquí solo es una cuestión de muy mala suerte, porque allí no llega sino el Estado a tomarse una fotografía y a decir, aquí vinimos a traerles algo a las víctimas. Entonces, aquí es en donde vamos a encontrar que son las mujeres las que son utilizadas en su cuerpo y en su reproducción como la fuente de los elementos de guerra, y las armas pues las van a dotar ¿quiénes? Los que están en el poder. ¿Cómo vamos a analizar el conflicto en Colombia? Yo les recomiendo, por ejemplo, que lean la obra Río Muerto de Ricardo Silva Romero, un autor colombiano, en donde hace una descripción de un caso que creo que nos ilustraría muy bien cómo es la guerra y el conflicto en este país. Claro que no tengo tiempo para explicarlo todo, pero digamos que en Colombia desde 1810, con el grito de independencia, el 20 de julio, decimos que hemos transformado. ¿Pero qué es Colombia? Es un país que está polarizado en un discurso de odio bipartidista entre liberales y conservadores. ¿Qué pasó? Digamos que entre 1958 y 1974 se dio una figura que se llamó el Frente Nacional y fue la división del poder entre liberales y conservadores, sacando del escenario de la democracia a cualquier otra posibilidad de pensamiento político.
entre este periodo, ¿qué pasó? Bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, en 1964, se ordena bombardear a una convención comunista que estaba teniendo sede en Marquetalia, y cuando los bombardean es allí cuando se da el surgimiento de las FARC. Y empieza esta ola de violencia, entonces empiezan todos los gobiernos a perseguir y a perseguir a quienes, a los comunistas, que los van a tachar de guerrilleros, de revolucionarios, y es aquí en donde empieza toda esta gran ola de violencia, y los gobiernos se dedican a fortalecer los ejércitos y a fortalecer únicamente la guerra. Se van generando diferentes clases de guerrillas, unas disidencias, el Partido Liberal y sus disidencias van generando otras clases de guerrillas, y ya más recientemente con la entrega de armas del grupo M-19 en 1989, se empiezan los diálogos 90, en el 1991 se genera la nueva Constitución Política de Colombia. ¿Qué pasa luego de 1991? En 1995 se crean los grupos Convivir, que son los que van a dar nacimiento a lo que vamos a conocer como los grupos paramilitares, las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Y es aquí donde viene el despliegue de las masacres en Colombia. Las primeras masacres y los primeros desplazamientos se van a dar a partir de 1997, y es allí en el norte, en el mismo lugar en donde se crean estos grupos paramilitares apoyados por quienes, por los políticos de la región. Ellos son los que arman a los jóvenes, porque realmente es gente muy joven, en contra de qué, o bajo la insignia de qué, en contra de las FARC. Entonces, por ejemplo, empezamos a recordar desde allí cómo se van uniendo los procesos de desmovilización, desarme y reintegración desde 1998, y a la vez se va creando la ley de desplazamiento forzado, que es la primera ley, la 387 de 1997. ¿Qué hace la universidad? ¿Cuál es la intervención de las universidades dentro del conflicto? Crear especializaciones en derechos humanos y crear un sistema judicial, procesal de derechos, no para acceder a los derechos, sino para acceder a las instancias internacionales a reclamar las violaciones de los derechos internos. En el año 2005 se promueve la ley 975, que es la Ley de Justicia y Paz, y se promueve a través de la justicia transicional la desmovilización, desarme y reintegración de los grupos paramilitares en Colombia. Entonces, en este lapso, ¿qué pasa? Se desmovilizan 36.370 paramilitares. En el último proceso de desmovilización, a través de la ley del último acuerdo de paz firmado en 2016, en el proceso se hacen entrega de armas 13.511 personas pertenecientes al grupo. En total se han desmovilizado dentro del proceso de desmovilización, desarme y reintegración 19.927 personas. Si sumamos estas personas, vamos a mirar que 36.000 paramilitares, y si sumamos casi todas las que han pertenecido a la guerrilla, suman alrededor de 30.000, y para combatir a estos 30.000, digámoslo así, se han sumado 800.000 de las fuerzas militares. Entonces, y más durante los últimos 15 años, 20 años, generalmente el 70% del presupuesto del Estado se va para la guerra, para el fortalecimiento de la guerra. En este tiempo hemos sumado 9.050.000 personas desplazadas y 8 millones de víctimas de la violencia, dentro de las cuales 8 millones son desplazadas, y hemos sumado 182.000 personas desaparecidas forzadamente.
Entonces, ¿qué tenemos en Colombia? En Colombia lo que tenemos es una institucionalización del conflicto. Para cada escenario, para cada rol, para las víctimas se va institucionalizando. Es decir, para las víctimas tenemos la unidad de atención a víctimas, para los desmovilizados y desvinculados del conflicto tenemos la anterior Agencia Colombiana para la Reintegración, ahora cambió del nombre. Tenemos la unidad de tierras para estos despojos, pero no encontramos ninguna pausa dentro del límite del conflicto. Tenemos una ley de víctimas y restitución de tierras del año 2011, la ley 1448. Entonces, ¿qué hemos encontrado en Colombia? Que tenemos un discurso de guerra, tenemos un discurso de odio y tenemos absolutamente un desconocimiento de lo que es la historia de nuestro país, por una razón, y es porque en los años 80, por una ley del gobierno nacional, se ordenó que se eliminara de las aulas de los colegios, de las escuelas, la cátedra de historia. Entonces, esto genera una ruptura en las mentes, de tal manera que se pierde la conciencia histórica y el pensamiento crítico sobre la justicia que debe implicar el camino que lleva a un país. Si nosotros recordamos en este momento, traigo a colación las palabras del padre Francisco de Rú, de la Comisión de la Verdad, y él dice, si los colombianos supiéramos la historia y sufriéramos esto como es en su cruda realidad, si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas, tendríamos que estar callados 15 años. Entonces, de esta manera, ¿a dónde vamos? Que tenemos que estudiar menos tanto tenemos demasiado escenario hacia la guerra, pero a lo que nos tenemos que dirigir es más a la construcción de paz, ¿sí? Tenemos que dar una apertura al diálogo con el imposible. Darnos cuenta que en este planeta hay lugar para todas y para todos y para todes. Y también es una invitación a descubrir a los otros, ¿sí? A pensarnos no desde mi egoísmo, como pasa en Colombia, es que ya puedo ir a la finca. ¿Por qué? Porque aquí nos regalan una falsa seguridad bajo una gran limitación de nuestros derechos, porque tenemos que superar esta pedagogía mafiosa de los derechos humanos, que nos invita solamente a demandar y a demandar y a repetir normas, y no nos invita a reconocer al otro realmente en ese reconocimiento que nos obliga a convivir, a coexistir, y a darnos cuenta que la forma que tienen los gobernantes para dominarnos es plantearnos la desesperanza, pero que a través del pensamiento crítico y de la construcción de la justicia, lo que vamos a darnos cuenta es que realmente nadie se salva solo, como lo dice el Papa Francisco en su reciente encíclica Fratelli Tutti. Nadie se salva solo. Como nos dice Enrique del Percio, esto es cuestión de suerte, y nosotros que estamos en un escenario de mayores bondades, de mayores beneficios, estamos en la obligación de construir un mundo mejor y de aportar y de descubrir esta capa que nos tiene en el velo de esa ignorancia de la guerra, aportando para la guerra y no para construirnos hacia la verdad. Si me queda un minuto, Steffi, voy a decir, a cerrar con esta reflexión del profesor Carlos Medina Gallego, que es un maestro de los derechos humanos y analista del conflicto en Colombia, acá de la Universidad Nacional, en donde nos invita a desamar, a desaprender y a desobedecer, para poder ser más libres y para poder amar mejor. Dice, se nos exige amar al pueblo, y el pueblo es un concepto difuso que asume la forma de nuestras más sufridas negaciones, las potencializa y convierte en razón de nuestra autoeliminación e indiferencia. El pueblo pone los muertos,
sufre el desarraigo, padece la ignorancia y la enfermedad y cumple su cita puntual con las urnas para elegir periódicamente a sus verdugos. El pueblo es el que atropella al pueblo, mandado y dirigido por los que algo de lo que único que no quieren ser en la vida es ser pueblo. Tenemos que aprender a no continuar esta guerra que la ordenan los de arriba para que se maten los de abajo. Y nosotros detrás, tratando de reconstruir el tejido social. Tenemos que empezar a pensar diferente y aportar nuestros granos de arena. Gracias. Muchas gracias, Carolina. No esperaba menos provocación de tu parte. Así que bueno, te pasaste 2 minutos, pero seguramente que los vas a recuperar en la discusión. Así que bueno, sin más trámite, Raúl Núñez, querido amigo, vas a tener que continuar con esto y seguir siendo ahora el embajador de Colombia. Tienes la palabra. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias a mi estimado profesor Enrique del Percio. También a la profesora Andrea Gastrón, que no tuve la oportunidad de ser su estudiante en los estudios del doctorado, pero la conocí. Y un saludo por su intermedio también al doctor Ricardo Rabinovich, que es realmente el responsable de que todos nosotros de una u otra manera estemos relacionados. Y bueno, a todos los presentes, un saludo muy fraternal, muy especial desde aquí. Yo me encuentro en la ciudad de Cali, que es la capital del departamento del Valle del Cauca, un departamento que justamente ha sido muy afectado por su realidad histórica, su realidad económica, que es un tema del que hablaba ahora Carolina y que me referiré un poco, que tiene que ver con esta dinámica económica de terratenientes, de nuestro modelo de producción, y el Valle del Cauca es uno de esos ejemplos en nuestro país por un monocultivo que se expandió por todas nuestras tierras que son muy fértiles, y con nuestro departamento vecino, el Cauca, y nuestra presencia en la costa del Pacífico, del Océano Pacífico, que nos muestra una realidad y somos un laboratorio realmente de lo que significa este conflicto y sobre todo de pensar en esa redefinición del futuro de nuestro país, y por eso el nombre que entre todos escogimos para este diálogo situado, que tenía que ver con redefinir el futuro. Pensamos en no hablar más de posconflicto, no hablar más de posacuerdos, no hablar de este tema ya tan repetitivo y muy colombiano además, o muy colombianizado, como lo es la justicia transicional, que es casi que algo que nos identifica en estos momentos como colombianos, y hablar un poco más de lo que viene al futuro. Yo, digamos, voy a hablar desde la experiencia y, digamos, la imagen muestra aquí la bandera de Colombia y no es por una situación que lo haya programado así, ni mucho menos. Simplemente estoy en mi oficina. En estos momentos tengo la oportunidad de ser servidor público, y es una cuestión, digamos, paradójica, porque mi trabajo histórico fue académico y al lado de la defensa de los derechos humanos, en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Llegué a este punto, y estar en esta labor me ha permitido a mí conocer muchas realidades que desde el universo de la academia no había podido conocer. Y es la realidad del conflicto en el territorio. Y creo que sobre eso quiero centrar estos minutos que voy a comentarles sobre lo que pienso y lo que espero para poder redefinir este futuro de Colombia. Ya Carolina nos hizo un trasegar muy completo de lo que es o ha sido el conflicto armado colombiano, y de lo que va a seguir siendo el conflicto armado colombiano si no buscamos unas herramientas de cambio. Yo quisiera centrarme en lo que pasó hace 4 años en nuestro territorio colombiano, cuando se da la firma de un acuerdo de paz que es el resultado, en mi concepto, siguiendo a profesores como Alejandro Valencia Villa, de un largo proceso de negociaciones que todavía no concluye. Nosotros hablamos en Colombia de muchos procesos de paz. Yo pienso que nosotros tenemos un solo proceso de paz que arrancó por allá en 1982, que fue la primera experiencia de negociación de algún gobierno
como lo fue con el caso de Belisario Betancur, cuando intenta iniciar el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC. En este momento se configura negociaciones con otros movimientos como el M-19, como el Quintín Lame, que era un movimiento además indigenista, y de cada uno de esos momentos hemos aprendido o hemos tenido experiencias que nos han permitido llegar en materia de este proceso de paz a donde estamos. No existiría el acuerdo de paz que se firmó en el Teatro Colón porque, como ustedes lo saben, los acuerdos de paz de La Habana no existen. Los acuerdos de paz de La Habana, infortunadamente, fueron dejados sin ningún tipo de piso jurídico a raíz del plebiscito del 2 o 3 de octubre del 2016. Nuestros acuerdos de paz del Teatro Colón no existirían sin pensarnos en una época como la de la seguridad democrática, el gobierno del 2002 al 2010, y sin pensarnos sobre todo con la ley 975, que fue la ley de justicia y paz, que dejó unas enseñanzas, que dejó sobre todo unas experiencias, muchas de ellas negativas, y de allí surge también mucho de la negociación. Pero esto tampoco habría existido sin la famosa silla vacía. Muchos de ustedes, los que no son colombianos, no recordarán, pero por allá en el año 98, un presidente colombiano llamado Andrés Pastrana Arango intentó iniciar unos acercamientos o unas negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC en la zona de San Vicente del Caguán, donde se entregó una zona de distensión para que allí pudieran estar los miembros del grupo armado, y en el acto de inauguración o de inauguración, el líder máximo de la guerrilla de las FARC no estuvo presente, que era el comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, y de allí surge toda esta idea de la silla vacía. Y esto no habría sido posible sin los fracasados diálogos de Tlaxcala, que administró en su momento César Gaviria Trujillo, y sin los procesos de negociación que se hicieron con las guerrillas del M-19, del Quintín Lame y del EPL, que terminaron con unos acuerdos de paz en donde se hizo un proceso de desarme en los acuerdos de Santo Domingo, aquí a menos de 1 hora y media de la ciudad donde me encuentro presente. ¿Por qué les hago este recorrido? Porque se ha hablado mucho de los acuerdos de paz, se ha hablado mucho del posconflicto, y creo que no se ha entendido lo que significa realmente tratar de irnos a una etapa de posconflicto, y más que una etapa de posconflicto, lo que significa llegar a construir paz, que es lo que verdaderamente nosotros tenemos que buscar en una sociedad como la colombiana. Y quisiera pensar además que este modelo puede servir para otro tipo de conflictos, quizás no armados, pero sí conflictos sociales, territoriales, que existen en toda nuestra América, que existen en Bolivia, que existen en Chile, que existen en Perú, que no están en el modelo tradicional y quizás hasta desueto del conflicto armado no internacional que vivimos en nuestro país, pero que de todas maneras son conflictos marcados por situaciones que ya voy a describir. Entonces, pensémonos más bien el futuro de estas sociedades, en el caso nuestro, de la sociedad colombiana, en un elemento de construcción de paz. Incluso en algunos textos me he atrevido a hablar, y allí siguiendo al profesor del Percio, en su texto de la ineludible fraternidad, construcción de fraternidad, construcción de lo que es, porque allí estamos hablando de lo que es, no de esos principios de libertad, de igualdad, que es lo que debe ser, sino que la fraternidad es lo que es en la realidad, cómo estamos. Y esa es la verdad que cuando empezamos procesos de construcción de paz como los que hemos intentado iniciar en el contexto colombiano, no se permite y no se adecúa a nuestra realidad. No es posible adecuarlo a nuestra realidad, por varias razones. Lo primero es que un proceso de construcción de paz, o de peace building, como le llama la teoría más avesada europea, allí podríamos encontrar a Lederach, a Galtung y, por ejemplo, también la Escuela de Paz de Barcelona con Vincent Fisas a la cabeza, o Pérez de Armiño. Cuando nosotros hablamos de un proceso de construcción de paz, lo primero que tenemos que pensar es en adecuar ese proceso a la realidad. Y eso es justamente el nombre de nuestro ciclo de diálogos, diálogos situados, contextualizar.
Y allí el concepto de universal situado, que viene de la filosofía hegeliana y que Casalla pues lo expone también, pero que lo adecúa muy bien nuestro profesor del Percio para, digamos, relacionarlo con ese pensar desde las víctimas, allí es fundamental. No podemos traer modelos de construcción de paz o de construcción de fraternidad, digamos, haciendo esa traducción, importados de otras dimensiones, de otras realidades, como lo son las realidades centroamericanas, como lo fueron las realidades de las dictaduras del Cono Sur, como lo fueron las realidades o lo han sido las realidades africanas. Hay que adecuarlos, hay que situar ese proceso de construcción de paz. Y situarlo significa reconocer cuál es el contexto en el que estamos. Y el contexto en el que estamos es un contexto de desigualdades estructurales. Por eso digo que este modelo quizás con algunos ajustes sirve para toda nuestra América. Es un modelo o una situación de desigualdades estructurales donde la realidad nos muestra que nuestros niveles de inequidad son absolutamente altos, donde el coeficiente de Gini de nuestra sociedad, de nuestras ciudades y de nuestros países es absolutamente alto, superior al 50%. Y lo que nos muestra es que hay unas personas que en términos, por ejemplo, de Zaffaroni son indeseables, son olvidados por la sociedad. Los miembros de la comunidad LGBTI, los indígenas, los negros o afrodescendientes o afrocolombianos, los romaníes, así sean pocos, los que piensan distinto, la izquierda, el centro, para no meternos en discusiones izquierda-derecha. Ellos no hacen parte de esa discusión que, como lo decía Carolina hace un momento, es la discusión de quienes viven de la guerra, quienes han institucionalizado la guerra. Entonces, en la medida en la que no adecuemos esos procesos de construcción de paz o de reconstrucción posbélica, como lo dice Pérez de Armiño, pues no vamos a encontrar un camino, una hoja de ruta que en realidad nos permita llegar a soluciones plausibles y a soluciones efectivas en el contexto colombiano. Y sobre todo hay un enfoque que es indispensable para un modelo de construcción de paz como el nuestro en Latinoamérica y llevándolo sobre todo al caso colombiano. Es el enfoque territorial. La paz o la fraternidad hay que territorializarla. Hay que entender que la mayoría de nuestros estados, la mayoría de nuestros países, son países pluriétnicos, plurinacionales. No es lo mismo en el caso colombiano estar en el sur de nuestro país, en Nariño, que estar en la costa norte colombiana, en La Guajira. Aquí hay una frase muy conocida que se puede adecuar a muchos contextos latinoamericanos porque pasa casi lo mismo, y es que la política pública en Colombia se hace desde el piso 32 del Departamento Nacional de Planeación, del edificio del Departamento Nacional de Planeación, que es un edificio muy lindo que queda en el centro de Bogotá y donde lo que miras es hacia el norte de Bogotá, la capital, donde se mueven los recursos. Pero no conoces lo que sucede en las regiones. No conoces el drama de los indígenas en La Guajira. No conoces el drama de las comunidades en el Pacífico. Entonces, si no territorializamos esa construcción de paz, va a ser imposible hacer lo que Ellacuría y Martín Baró en el contexto salvadoreño nos decían de pensar desde las víctimas, de contextualizar esos derechos humanos. Y con eso quiero concluir. La forma de construir paz o de construir fraternidad en nuestro contexto colombiano y quizás latinoamericano tiene que ser, como lo decía Ellacuría, como lo decía Martín Baró, ambos sacerdotes jesuitas que terminaron inmolados por este terrible conflicto salvadoreño. Pero también, como lo dice Sánchez Rubio, implica redefinir un contexto de derechos humanos. Y me encantó la apreciación de Carolina. Quitarnos esa visión mafiosa de los derechos humanos de demanda, demanda, demanda. Los derechos humanos no son ni política pública administrativa, ni demanda judicial.
los derechos humanos son la vida en comunidad. Y repensar los derechos humanos implica pensarlos en territorio, pensarlos situados. En Colombia no estamos haciendo eso y creo que con lo que he podido escuchar a Henry, él hablará mucho más de estos temas. Pero en Colombia no estamos pensando en territorio, no estamos pensando en la realidad de nuestras comunidades. Entonces, con esto termino. Muchísimas gracias y bueno, quedo atento a la discusión. Muchísimas gracias, Raúl. Excelente. Y me diste pie para presentar al profesor Henry Forero Medina. Henry nos va a hablar desde Santander de una manera situada. Henry, querido amigo, tenés la palabra. Gracias, Estefanía. Muy buena tarde para todas y para todos. Gracias al departamento, por supuesto, Andrea, a Ricardo Rabinovich, un loco divino, como sabemos que es, por supuesto, Enrique del Percio, por supuesto, también a la Universidad de San Isidro y, desde luego, a Asofil, a los compañeros y las compañeras de Asofil. En este momento yo no me encuentro en Bucaramanga, yo estoy en alguna parte de las montañas de la Cordillera Central de Colombia. Pertenezco a un movimiento y a un colectivo de la Universidad Pública en Colombia, al colectivo Comuna Quilombo de la Universidad Industrial de Santander, con el cual participo, trabajo, hacemos quilombo, hacemos ruido, hacemos investigación. Al mismo tiempo, participo de otros colectivos y de otros movimientos cercanos con los cuales intentamos establecer un poco de resistencia a todo lo que está sucediendo en Colombia y particularmente en Santander, en Bucaramanga. De manera que le envío un fuerte saludo también a las compañeras y compañeros del equipo jurídico de los pueblos, a las compañeras y compañeros del grupo de investigación activista también e ilusos de la Universidad Nacional de Colombia, igualmente a los compañeros Miguel Ángel Beltrán, al compañero Renan Vega, a la compañera Natalia Caruso, al compañero Rosenberg Ariza, al compañero Leonardo Jaimes, a la compañera Gloria Silva y a buena parte del bloque del movimiento social y popular en Colombia y regional, con el cual me identifico y desde el cual hablo y enuncio. Particularmente, hoy también está terminando las jornadas anticarcelarias. No están todos, faltan las presas y los presos políticos, que es una característica de este Estado genocida, asesino y criminal que existe en Colombia. De alguna manera, aprecio, valoro y respeto mucho lo que han compartido Carolina y Raúl. Me aparto considerablemente de sus narrativas y de sus perspectivas acerca de la lectura que tienen de lo que está pasando en Colombia. Y me aparto particularmente porque veo que tienen una perspectiva muy juridicista y muy institucionalista, es decir, ven lo que piensan, lo que consideran que es Colombia desde arriba, desde la institucionalidad, no desde abajo. Estamos en una minga. Para los demás compañeros y compañeras que nos están escuchando, nos están viendo, estamos en medio de una minga que es uno de los espacios de movimiento y al mismo tiempo de acontecimiento de lo popular y de lo social más importante, trascendente y significativo que hay en Colombia. En realidad ese significante tan raro que es Colombia, nos enorgullecemos por una cantidad de elementos simbólicos de ese significante que en realidad no nos representa, o por lo menos yo no me siento representado, que al mismo tiempo se encarga es de criminalizarnos, de establecer una serie de categorías a través de las cuales no todas las vidas en esa Colombia, de esa bandera, de esa oficina, no nos cobija a todos, no nos representa a todos, no nos cuida a todas y a todos. Igualmente, como sostiene el profesor Renan Vega, el profesor Víctor Moncayo, el Estado es un Estado que es una formación política de la formación económica capitalista, y no podemos olvidar que el sistema mundo moderno colonial es una máquina, es una trituradora que se encarga, en efecto, de construir ciertas subjetividades
negadas subjetividades destinadas a ser expectoradas, a ser vomitadas, a ser expulsadas de la sociedad, y buena parte de los que estamos en Colombia, en efecto, somos expulsados de ese significante vacío, en el sentido faniano de la categoría del ser y del no ser, donde la gran mayoría de todas y todos no entramos en esa categoría del ser. Por supuesto, somos no seres que no tenemos categorías de humanidad, y muchísimo menos no entramos dentro de esa categoría liberaloide republicana de la ciudadanía. De manera que creo que lo que llaman el conflicto es justamente una característica fascista de la negación de los conflictos, que no se pretenden reconocer e identificar en Colombia, particularmente el principal perpetrador de violencia en Colombia, que es el Estado, no es el conflicto armado como muchos y muchas quieren hacernos creer. No es el conflicto armado. Pueden revisar las cifras, pueden consultar con una cantidad de grupos de investigación. Eso que algunos han llamado el conflicto armado, de manera creo yo que muy eufemística y pomposa, no es el principal elemento de violencia en Colombia, es el Estado. Y todos sabemos que el Estado pertenece, como una formación del capital, a ciertos grupos sociales, a ciertas élites sociales. De manera que la principal violencia, el principal productor de conflicto en Colombia no son los grupos llamados insurgentes, no son otras subjetividades, es el Estado y las élites que se han encargado de darle vida al establecimiento en Colombia, en primer lugar. De manera que coincido y reivindico la perspectiva del profesor Feierstein, que es trabajada también en Colombia y de manera regional, en cabeza, por ejemplo, de Leonardo Jaimes, del equipo jurídico de los pueblos, cuando hablamos que aquí en Colombia no hay en riguroso sentido un conflicto, y es un genocidio en contra de esas subjetividades históricamente negadas, de ese dispositivo de colonialidad del saber y del poder, donde esas subjetividades no merecen vivir, no tienen ninguna valía, están condenadas a ser insignificantes. Los indígenas, los hermanos mayores, los hermanos negros o afros, los hermanos campesinos, y por supuesto, y de manera un poco más reciente e histórica, el pensamiento crítico, el movimiento estudiantil, los pensadores críticos urbanos y demás. En la universidad pública también venimos siendo víctimas del Estado, venimos siendo reprimidos, señalados, perseguidos, estigmatizados, y eso es sostenido y fortalecido por la institucionalidad. Las instituciones del Estado son unas instituciones cínicas, o podríamos pensar una suerte de autismo histórico. No les interesa, no les importa. Los entes encargados de la defensa de los derechos humanos se encargan de cualquier cosa menos en realidad de velar y garantizar los derechos humanos. Existe algo en Colombia muy interesante en términos socioculturales, que algunos han denominado el estado de cosas inconstitucional. Nosotros, desde el movimiento social y popular, consideramos que el estado de cosas inconstitucional es en realidad el estado de cosas constitucional. Eso es lo que se pretende de la institucionalidad, eso que llaman también de manera mágica el estado de cosas inconstitucional, es el estado de vida de la mayoría de los colombianos y de las colombianas. Es decir, eso que se hablaba acerca de un proceso constituyente y de la Constitución del 91 y etcétera, bueno, parece que no le ha llegado a la gran mayoría de los habitantes de Colombia esas aparentes garantías que sostiene ese documento frío, vacío, absolutamente irreal, como es la Constitución del 91. Hemos asistido recientemente, y pues para los demás compañeros y compañeras de otros lugares que estén escuchando y que estén observando este conversatorio, a unos episodios impresionantes, infames, crueles de violencia por parte de la institución. Los medios de comunicación corporativos
cada vez más con lo que está de abajo. Lo mismo las instituciones de educación superior, con una complacencia abominable frente a lo que está sucediendo, y en este caso en particular, donde creo notar que la mayoría están en el ámbito de lo jurídico, creo que una complacencia por parte de las facultades y de las escuelas de derecho en el país que realmente es impresionante y es miserable y es ofensivo. La universidad en general se encarga de reproducir la estructura de dominación, y creo que en general esto se puede entender desde una suerte de explicación a través de los mecanismos de producción del miedo, producción del odio, producción de la excedencia, producción de la pauperización, producción de la indignidad, y al mismo tiempo la función social de la violencia, la función social del terror de Estado, la función social del negacionismo. Hoy lo que impera en Colombia es el negacionismo. Estoy en completo desacuerdo con aquellos que sostienen que hay una polarización y que hablan que es mal polarizar y que hablar de centro, izquierda, derecha. Bueno, esta situación en particular nos ha demostrado que en efecto existe la lucha de clases, que en efecto existe una política estructural, sistemática, destinada a aniquilar, destinada a acallar, destinada a martirizar una cantidad de subjetividades sociales. No hay polarización, la polarización es un infantilismo y al mismo tiempo es una forma muy fácil de reducir y de simplificar lo que sucede en Colombia. Sí hay derecha, hay fascismo, y cada vez es más evidente el fascismo cultural en Colombia, donde los medios corporativos de comunicación son una caja de resonancia, donde las instituciones del Estado, las instituciones gubernamentales son igualmente una caja de resonancia por negligencia, por inoperancia, por indignidad, y los centros de educación superior igualmente, donde el pensamiento realmente crítico se censura, se persigue, se señala, se estigmatiza. Hemos tenido compañeras y compañeros de movimientos sociales y populares, del movimiento estudiantil, de defensores de derechos humanos, no de oficina, no de Bogotá, no de capitales, sino en las zonas más complejas y más difíciles, más apartadas y marginadas del Estado, del establecimiento, de la institucionalidad, que vienen siendo perseguidas y perseguidos. Ayer a un compañero en Bucaramanga, a uno de los estudiantes del movimiento estudiantil, lo apresaron por acompañar una protesta en contra de Coca-Cola, con unas prácticas laborales y patronales abominables, impresionantes. Hace algunas semanas, algunos de los compañeros también, defensores de derechos humanos, sociales y populares, como el profesor Leonardo Jaimes, fueron víctimas de señalamiento y de censura por parte de la policía, por parte de los medios de comunicación. De nuevo, pretenden estigmatizar y criminalizar al compañero y al profesor Miguel Ángel Beltrán, y así podríamos citar una cantidad de compañeros y compañeras, los presos políticos. Aquí en Colombia pensar distinto, y pensar distinto no es polarizar ni ser de centro, de derecha, es estar con el movimiento de abajo, con lo popular. Están siendo señalados, seguidos, perseguidos, y la situación aquí es muy compleja, de manera que hablar del conflicto en realidad es ignorar una cantidad de circunstancias históricas, económicas, que vienen del sistema capitalista, patriarcal, que no se habla. Está mal en Colombia hablar acerca de eso. No creo que sea únicamente un aspecto territorial, desde luego, como lo menciona Casalla, desde la categoría de lo situado. Es importante reivindicar también la idea de lo periférico. Sigue una dependencia interna, sigue una colonización interna. La estructura de dominación, la hegemonía cultural fascista de derecha en Colombia está más viva que nunca y está más fuerte, de manera que la situación es desesperanzadora. Las condiciones de vida de la mayoría de los colombianos y de las colombianas de abajo, aquellos que no son ciudadanos, aquellos que no figuran ni siquiera en las estadísticas, aquellos de los que nadie habla, es realmente paupérrima, de manera que
Insisto, la situación aquí en Colombia es lamentable y es muy, muy difícil. Y yo creo que probablemente un pequeño atisbo de eso que algunos podrían considerar de esperanza únicamente recae en las organizaciones, en la comunidad organizada, en los movimientos sociales y populares, particularmente los hermanos mayores indígenas, particularmente en los hermanos afro, en los hermanos campesinos y en la comunidad organizada que sufre, que son las víctimas históricas de este sistema patriarcal, de este sistema liberal, republicano, infame, asesino, canalla, represor, y no está ni en el derecho, ni en las instituciones, ni en las academias. Lamento ser pesimista, pero no lo veo así. Yo creo que nuestra labor máximo es ser coadyuvantes de los movimientos sociales y populares en donde recae la esperanza de la liberación, la esperanza de la liberación por venir, y no justamente en hacerle juego a lo antipopular que es la élite con todas sus prácticas genocidas, con todas sus prácticas criminales y sus prácticas culturales, no un animismo patriotero que se encarga justamente de darle vida a eso que el mismo Casalla y otros pensadores de la filosofía de la liberación en Argentina y en Latinoamérica han considerado la famosa mismidad, esa máquina de convertir siempre lo otro en lo mismo. Creo que esa posibilidad, como la sostenía el cura Camilo Torres, como lo sostenía Falsborda, está en las características y en los elementos sentipensantes de los de abajo, desde abajo, desde el sur y para el sur. No está en otro lado y no la pensemos en otro lado, de manera que hablar de los derechos humanos desde esa perspectiva tan edulcorada es no conocer realmente las prácticas. Semana también, hoy están terminando las jornadas interculturales también organizadas por la profesora Alcira Bonilla, y en efecto creo que es un mandato también al pensamiento intercultural, decolonial, nuestro americano y para la liberación. Creo que por ahora podría hacer esa pequeña aproximación. Excelente, Henry, muchas gracias. Bueno, mientras el resto de los miembros de la comunidad latinoamericana internacional va pensando sus preguntas, colombianas del mundo no me han defraudado, pero romperles el corazón. El resto de los hermanos latinoamericanos, lo que sabemos de Colombia, además de que es muy grande, es que tiene a Carlos Vives, a Shakira, a Maluma, se baila vallenato, se exporta carne a Estados Unidos, y lo conocemos todos a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mucha gente todavía piensa que es simplemente un personaje de ficción que monopoliza Netflix, pero que el narcotráfico, sin embargo, es una de las cosas que más caracteriza el prejuicio de Colombia como país latinoamericano, y muy vinculado, por supuesto, a Estados Unidos. Acá hay tres posturas, una que busca la resolución de estos conflictos desde lo regional, una postura más universalista, y una postura absolutamente pesimista, como es la de Henry, que yo creo que en el fondo, si está todo mal, hay todo por hacer, ¿no? Entonces, veía en los comentarios que hay una persona que referencia al doctor Gustavo Ferreira. El doctor Gustavo Ferreira es un profesor de Derecho Constitucional argentino, da clase en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires, y ha elaborado una de sus tesis de postdoctorado referente a los conflictos colombianos, sobre todo al tema de la paz, porque muchos profesores argentinos han sido embajadores por la paz en Colombia, y bueno, realmente es algo que a la Asociación de Filosofía Latinoamericana y a las universidades nos interesa hacer un aporte, a poder generar el diálogo. ¿Por qué? Les cuento una pequeña anécdota. En el grupo de WhatsApp de los exalumnos del doctor Ferreira,
está lleno de colombianos y colombianas, por supuesto, colombianes, y no se ponen de acuerdo nunca. Así que los invito a, después de que se escucharon, a que hagan alguna pequeña reflexión de cómo podrían ponerse de acuerdo. Ya hicieron una primera aproximación, pero ahora dándole la palabra quizá a otros compañeros y compañeras de la región, que primero le voy a dar la palabra a Enrique del Percio, vayamos viendo qué podemos hacer. Enrique. Bueno, no, yo realmente me quedé también, tal como vos, pensando preocupado, porque esto es lo que uno ve siempre que viaja a Colombia, ver cómo gente tan preocupada y sobre todo gente tan honesta intelectualmente está en posiciones donde uno diría, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Digamos, en otros países es más fácil la cosa, porque uno se da cuenta que hay unos que son honestos intelectualmente y que más o menos pueden llegar a acuerdos y consensos, y los otros te das cuenta que solo defienden intereses o una honestidad intelectual puede ser, pero es una honestidad poco lúcida. En Colombia es algo que a uno le duele mucho esto. Me preocupa, sí, una postura tan pesimista como la de Henry, porque da la sensación de que entonces no se puede hacer nada. O sea, si lo que hay que hacer es acabar con el capitalismo, con el Estado, con el sistema, con esto, no veo que esto se pueda hacer en breve. Y menos todavía si se trata de solamente apoyar algunos movimientos sociales que no tienen mayor imbricación en buena parte de la sociedad, ¿no? Alguna vez lo hablábamos esto, como el colombiano medio, por ejemplo, cuando en las universidades hay algún tipo de conflicto, de lío, el colombiano que uno encuentra en el kiosco, en el taxi, en la puerta del hotel y demás, están a favor de la policía que le pega a los estudiantes. Es decir, no veo yo que por ese lado se pueda hacer algo. En líneas generales, tiendo siempre a pensar que son las instituciones y a través de las instituciones que uno puede llegar a conseguir algo reformando las instituciones, trabajando sobre las instituciones, no contra las instituciones. Pero, como también me suele decir Henry, yo estoy pensando desde Argentina, donde la situación es distinta. Igual hay cosas de Henry que no me cierran. Por ejemplo, Henry hablaba de que Colombia es un estado fascista. Yo no veo que en Colombia tengan la salud que tenía la Italia fascista, que no veo que tengan sistemas de transportes como los que podía tener el fascismo. No veo que haya, me parece más un esquema pinochetista que fascista, pero no sé, habría que ver qué se entiende también en ese sentido por fascismo, ¿no? No veo ese estado fuerte, digamos. Lo único que veo es un estado represivo nada más, pero no que se encargue de otras cosas. Pero, repito, estas son observaciones de un argentino que ama a Colombia, que extraña, que ya hace casi un año que no puede volver a viajar a este país tan querido, pero con un hermano además que está en pareja con una colombiana, así que bueno, para mí Colombia es algo muy cercano, pero que no termino de entender ni de ver por dónde se podría empezar a trabajar algo. Por eso, aprovechando que tenemos exponentes tan lúcidos del pensamiento colombiano como los que hemos escuchado hoy y como los que veo que están participando también en esto, preferiría que nos cuenten ellos cómo ve cada uno que se puede seguir, no buscando un consenso porque lo veo muy difícil, pero sí por lo menos dándonos elementos para ver cómo podríamos seguir. Pidan la palabra nomás, levanten la mano que la tendrán. ¿Alguno, Raúl, querés replicar? Bueno, pues creo, digamos que hay varios puntos allí para analizar. Lo primero es, coincido contigo, Estefanía, con Enrique, es algo muy común en nuestra Colombia y en toda Colombia, digamos, no solo en el mundo académico, incluso dentro del servicio público, dentro de la sociedad,
encontrar visiones aparentemente irreconciliables, honestas, como lo dice Enrique, no necesariamente basadas por intereses personales, económicos, sino visiones honestas de cómo podría ser el futuro de este país. Y creo que tiene que ver mucho con lo que Carolina describió, con lo que un poco intenté describir, y Henry también lo ha mostrado. Es decir, nada de lo que Henry ha dicho es realmente falso. Es decir, evidentemente nosotros tenemos en nuestra Colombia unas personas que son completamente descartadas. Los movimientos sociales indigenistas han logrado de una u otra manera fortalecerse en los últimos años, muy de la mano también de la desidia del Estado frente a ellos. Es decir, ha sido casi que una respuesta a los incumplimientos que ha tenido la institucionalidad en mingas anteriores. Nosotros, como lo decía cuando estábamos por privado, aquí en Cali tuvimos la minga hasta ayer. Ellos pasaron del Cauca, se quedaron aquí en Cali 4 días. Ya estuvieron en Armenia hasta el día de ayer, hasta el día de hoy subían hacia Ibagué. Pero ya han habido otras mingas en otros gobiernos, digamos, para pensar que históricamente ese cambio de un presidente al otro no es que haya realmente generado modificaciones muy grandes en las estructuras del Estado colombiano. A veces uno tiende a pensarse eso y no ha sido así. Del gobierno 2002 al 2010, al 2010 a 2018, los cambios frente a este tipo de comunidades no es que hayan sido tan fuertes y tan impactantes como para acabar los reclamos de este tipo de grupos. Sin embargo, yo personalmente sí tengo una visión de que es posible generar desde diversos ámbitos ciertas modificaciones, ciertas adecuaciones, no necesariamente desde la institucionalidad estatal, pero desde diversos ámbitos se podrían generar cambios que puedan al final impactar positivamente las estructuras que están arraigadas en nuestro país, estas estructuras que, como yo lo decía, son de desigualdad, y de una u otra forma generar condiciones que permitan, a mí no me gusta mucho la palabra paz, porque cuando uno habla, sobre todo en justicia transicional, que se define la justicia transicional como los instrumentos que se utilizan para pasar de un gobierno dictatorial a la democracia o de un conflicto a la paz, siempre viene quien es el opositor de este modelo a decirte, pero ¿cuál paz? Si ayer mataron a 25 personas en Cali, si ayer murieron 20 personas. Es decir, la paz entendida como ausencia de conflicto es una cuestión básicamente imposible. Por eso nosotros lo que nos pensamos más, y a mí me ha gustado mucho, no lo tengo todavía tan decantado, pero el concepto fraternidad me gusta mucho para pensar en que vivimos en una situación de fraternidad donde hay conflictos, donde pueden haber hechos de violencia, pero no estructural. Entonces, yo creo que sí se puede. Yo sí tengo una visión más optimista. Creo que han habido avances en algunos puntos. Como lo decía, creo que la historia de Colombia es una historia de aportes, de desengaños, pero también de aportes hacia cuestiones más positivas a futuro. Carolina habló de la institucionalización del conflicto, y de esa institucionalización del conflicto algunas cosas positivas han surgido. Han habido algunas experiencias positivas, muchas malas, evidentemente, en temas de víctimas, por ejemplo. La relación con la unidad de víctimas, que es la institución que trabaja con las víctimas, no, si uno pregunta, en un gran porcentaje ha sido negativa, pero hay por allí una experiencia para rescatar, una experiencia en la que uno ve una comunidad que logró salir adelante. Lo mismo ha pasado con los procesos de reincorporación. Han habido unas experiencias que, si uno trata de replicarlas y mostrarlas y analizarlas además también, por qué han sido exitosas, yo creo que se pueden conseguir cosas interesantes. Y yo concluyo, digamos, con lo que tú dices, y es algo que con Enrique en algún momento, tomándonos algún café en Argentina, lo hablábamos, la visión, y con el profesor Ferreira también en alguna clase lo hablábamos, la visión que hay desde afuera de lo que es Colombia es una visión muy pequeña. Y por el contrario, los colombianos, por ejemplo, y creo que hoy lo vimos, los colombianos sentimos que Colombia es una cuestión o es un contexto súper reconocido a nivel internacional.
y que todos saben cómo funcionamos y cómo pensamos. Yo me acuerdo, el profesor Ferreira nos molestaba mucho en clase porque nos decía que siempre en una clase donde estábamos los colombianos, él hablaba de alguna figura y levantaba la mano un colombiano y decía, en Colombia pasa esto, en Colombia pasa esto, y a la tercera ya decía, pues en Colombia será así, pero es que hay otras partes del mundo donde puede funcionar diferente y no todos funcionamos a la colombiana. Entonces creo que eso sí es algo muy, muy común de nosotros los colombianos, pero concluyo con, creo que sí hay formas, creo que sí hay elementos que nos permitirían avanzar, no seguramente eliminar todas las condiciones que tenemos en este momento, pero sí avanzar. Gracias, Raúl. Es cierto, de todos los colombianos que he conocido en el mundo son únicos e irrepetibles. Y es cierto, son muy colombianocéntricos y no comprenden que quizás los de afuera no les entendemos muchas partes, por ejemplo, para el que no tiene idea. Además de que viven en un estado de guerra permanente, civil, los grupos armados son distintos, no, son distintas facciones, no es una cosa de derecha e izquierda, es muchísimo más complejo, hay una situación de corrupción estatal diversa, hay dos partidos que en general son mayoritarios, pero también tienen muchos cuestionamientos a sus interiores, hay muchas organizaciones populares, muchas problemáticas con desplazados y demás, y además toda la temática del narcotráfico, el armamento de menores, un montón de carencias que tiene el Estado para con la población. Muchas deudas. Lo que sí observo es que todos los colombianos son muy críticos de Colombia y de los colombianos. Así que ahora le voy a dar la palabra a Carolina, que me contó un pajarito en algún pasillo que vos estás bastante de acuerdo con el diagnóstico de Henry, pero te voy a preguntar, en la línea de lo que planteaba Raúl, ¿qué posibilidades ves después del COVID, esperemos, o durante el COVID, de que algunas instituciones estatales o reconocidas puedan incorporar estas otras organizaciones populares que manifiesta Henry como para poder articular? ¿Qué posibilidades habría de articular? Que veas objetivamente, sin caer en tentaciones, Carolina, Estepa, te pido. Tenés la palabra. Bueno, qué difícil. Como Henry, creo que en un futuro cercano está muy complicada la situación en Colombia, siendo realistas. El gobierno es el peor enemigo de la defensa, de los defensores de los derechos humanos, de la implementación de los acuerdos. Es el primero que persigue cualquier intento de diálogo y de construcción de paz, de tal manera que creo que la situación que se está viviendo actualmente es de una terrible falsa seguridad y de una mentalidad de miedo y de profunda desconfianza, porque es absolutamente evidente que quien piensa diferente es perseguido y es silenciado. Y esta ha sido una dinámica histórica en este país. Entonces, este sistema que tenemos, este gobierno que tenemos, es un gobierno violador de derechos humanos, es un gobierno que persigue el pensamiento diferente y es un gobierno de los cuales han vivido de la guerra, entonces les interesa la permanencia y allí en esta disgregación que intentan hacer de los pueblos y en esta estigmatización que intentan hacer de la protesta, es en donde quieren generar desestabilidad aún mayor. ¿Hacia dónde creo que lleva el gobierno en este momento? A una dependencia y a una subordinación, a un miedo, porque esto es lo que genera el amor al verdugo.
y en dónde está nuestra posibilidad, que nosotros, nosotras, nosotres compartimos la academia, compartimos las realidades sociales, hemos trabajado con las poblaciones realmente, sabemos que es desde el territorio desde donde se construye, allí en donde habitar es ese lugar que quieres, construimos, desde el territorio construimos el lugar que queremos habitar. Y realmente tenemos que superar desde el corazón de Colombia el regionalismo, el nacionalismo, para poder superarnos desde el centro, porque esto no nos va a llevar a ninguna parte. Adicionalmente tenemos una experiencia trágica del desplazamiento forzado, que ahora lo estamos sufriendo con toda esta migración que hay de los hermanos y hermanas venezolanos, y es como si en Colombia no tuviéramos esa sensibilidad de lo que ya hemos vivido y vemos estos caminos de personas tratando de movilizarse sin ninguna atención real. Entonces, creo que debemos retomar las palabras del Papa Francisco, y es que realmente nadie se salva solo. Tenemos que unirnos, tenemos que pensarnos diferentes, no podemos repetir las historias con la desidia que nos hemos llevado, y creo que podemos cambiar el día que pensemos un poco como nos invita Eduardo Galeano en Los Nadies, cuando dejemos de utilizar los impuestos y los recursos en la guerra, porque recordemos que en Los Nadies él dice que estas son las vidas de los que valen menos que la bala que los mata. Si quitamos balas, si ponemos escuelas, si quitamos estos discursos de odio y construimos más opciones, creo que en Colombia lo que falta es que nos demos ideas, porque la gente aquí solo ha aprendido a matarse. Entonces, cuando la gente solo tiene dinámica de guerra y dinámica de conflicto, pues no saben hacer otras cosas. Entonces sí nos toca inventarnos y reinventarnos cada día para llenarnos de ideas, para transformar las largas historias reiteradas de daño y de violencia y de victimización y revictimización al que hemos llegado. Entonces, sí necesitamos generar apertura de diálogo con los imposibles, y necesitamos tener un gran impacto para mí sí tiene que haber un gran impacto en la educación, en la transformación de las narrativas, de los discursos, en el fortalecimiento desde los territorios de lo que se quiere, ¿sí? Y si es a través de la lucha social, pues se tendrá que hacer. Pero creo que necesitamos más historia, más conciencia y más ganas de poder vernos de otra manera, de poder sentirnos parte de este mundo, parte de esta casa común, y de aprender a cuidarla, porque nuestros ríos sí son ríos muertos y sí son ríos de sangre. Aquí el río está teñido de dolor y está teñido de muerte, y tenemos que cambiarlo, porque entonces solo vamos a continuar 1000 años de historia de queja, y nosotros seremos otros quejosos más dentro de la historia. Y si no está en nuestras manos transformar, y si no está el hoy y el presente, entonces, ¿para cuándo? ¿Para cuándo el cambio y para quiénes? Además, aquí la gente se reproduce en cantidades, entonces todos estos que les encanta tener hijos, ¿qué hijos le están dejando al planeta y qué planeta le están dejando a sus hijos? Porque creo que es muy trágico reproducirse en un país en donde sus hijos generalmente pueden o probablemente pueden ir a ser parte de la guerra, y después van a ser de esos heridos en combate, caídos en combate, o héroes de la guerra cuando están mutilados. No podemos ser algún día colombianas, colombianes tranquilos, sin armas, con educación, con salud, con alimentación, sin glifosato, con otras dinámicas. Creo que podemos inventarnos, y si no tenemos esperanza, pues creo que apague, cierre y vámonos, porque entonces sí, esperemos la muerte.
o tenemos acción y tenemos reflexión. Y creo que aquí el punto es que cuando adquirimos conciencia histórica, tenemos pensamiento crítico y esto nos implica actuar para la justicia. Porque si no somos coherentes con lo que pensamos y con lo que estamos enseñando en nuestras clases y en nuestros diferentes escenarios, entonces, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Con quiénes y para cuándo? Necesitamos humanizarnos, Estefi, hay que aplanar los discursos, desjudicializar los derechos humanos y humanizarnos, y cada uno tiene que humanizarse desde sí misma, desde sí mismo, para poder empezar a dialogar con el otro, con ese espejo que representa la otra persona, en una consecución de derechos de derecho al agua potable, de derecho a la educación, de derecho a la salud, de derecho a lo que queremos, porque solo esa sumatoria de posibilidades son las que nos dicen sí podemos llegar a la paz. No es al contrario, no llegamos a la paz con hambre, sin educación, sin salud, sin trabajo, porque ahí es como nos dice Raúl, en donde viene toda esta incoherencia de, sí, no digamos paz porque paz no hay con hambre, paz no hay sin educación. Y tenemos que trabajar por eso, creo que hacemos conciencia, impactamos en la región, porque creo que nuestros hermanos vecinos son conscientes, así como ustedes, los argentines que se preocupan por la realidad de la región, en donde cómo podemos entre todos aportar y apoyarnos. Compartimos un montón de pobreza y de desigualdad. ¿Y quiénes nos empobrecen? ¿Los de arriba? Estamos pobres frente al dólar, pero entre nosotros estaríamos muy bien si no tuviéramos estas comparaciones. Si nos vamos a fortalecer nuestra economía, si nos vamos a fortalecer nuestros territorios, así como lo hacen desde la Universidad de Buenos Aires, universalizando, democratizando la educación, donde realmente hay pensamiento crítico desde el sur y construimos esta clase de diálogos. Ahí es en donde encontramos la fuerza, porque si seguimos esperando que nos escuchen desde nuestros territorios aislados, solos, invisibilizados, que no aparecen ni en el mapa, desde allí va a ser muy difícil. Creo que cuando encontramos que todos tenemos problemas comunes y aportamos a las soluciones comunes es cuando podemos aportar por el cuidado de esta casa común. Gracias. Bueno, acá tengo un comentario. Dice Alfredo Ormachea, tengo un equipo modesto y no tengo micrófono. Quiero decir que soy peronista, o sea, es argentino, y no me es difícil entender a los hermanos colombianos. La pandemia nos ha posibilitado un acercamiento mayor al potenciar los modos de comunicación como el que ahora estamos usando. Diálogo, diálogo, diálogo sería el comienzo del consenso. Hay una cosa en la que los tres expositores están de acuerdo, que es que hay sectores que están absolutamente excluidos de la lógica estatal, que hay que incluirlos, que falta diálogo, que tienen problemas regionales y que tienen muy naturalizada una situación de violencia constante. Otra cosa que observo de los tres es que hay una referencia jurídica constante, con lo cual las facultades de derecho, si cambiaran algún proceso pedagógico o epistemológico, podrían llegar a ser la cuna de algún proceso de cambio de interacción, que en general es lo que suele pasar y a lo que deberíamos apostar en la región, en modesto entender. También hay un comentario donde no todo lo colombiano es malo, de lo que yo estaría de acuerdo, porque soy muy fan de Colombia, hay muchas cosas de Colombia que me encantan. Y ahora le voy a pedir a la voz sociológica jurídica autorizada, a nuestro querido Enrique del Percio, que le redondee el evento, por favor, y invitar, por supuesto, si alguien quiere hacer algún comentario, esta es su oportunidad. Enrique. El querido Henry Forero no está por ahí, que quedó por exponer. Bueno, es un tema, como se ha visto, realmente de una enorme complejidad esto.
A mí una de las cosas que más me preocupa, y obviamente esto no es un redondeo ni muchísimo menos, ¿no? Pero una de las cosas que me preocupa es la dificultad enorme que hay en Colombia de establecer alternativas políticas serias desde el momento en que empieza a aparecer algún dirigente político local más o menos interesante y lo matan. O sea, la cantidad de... Aparece un sindicalista que empieza a articular algo y lo matan. Aparece alguien de un movimiento social y lo matan. Esto es realmente un tema que soy consciente de esto, que es lo primero que me comentan los amigos y amigas colombianos cuando les digo, bueno, pero ¿por qué no se arma, por ejemplo, dada la falta de derechos laborales que hay, por qué no se construye un poder sindical? Dado justamente la dificultad que se tiene para los problemas que hay en el Estado, ¿por qué no se conforma una alternativa política para llegar al gobierno? Bueno, cuando te empiezan a explicar esto, se hace difícil. De todos modos, yo sigo pensando que la política es el camino y que la política, por supuesto, cuando hablo de la política no hablo solamente de partidos políticos, pero sí de partidos políticos, pero partidos políticos articulados con sindicatos, con movimientos sociales, con movimiento estudiantil, y que estos movimientos tengan la inteligencia suficiente como para no ser siempre los malos de la película. Es decir, repito esto que uno lo nota mucho en Colombia, que el ciudadano y la ciudadana media que no están politizados sienten que son los sindicatos, los estudiantes, son los violentos son ellos. Entonces, eso hay que trabajarlo muy bien, hay que explicitarlo. A veces, si ustedes quieren, hasta ser un poco ingenuos. La vez pasada estaba conversando con algunos colombianos justamente a raíz de, habrán visto aquel film chileno sobre el no, cuando fue el tema del plebiscito, y cómo buena parte de la izquierda chilena decía no podemos ir al plebiscito haciendo campaña con cantos amables, con cantos lindos, tenemos que hablar de los desaparecidos, tenemos que hablar de la... Y los que estaban a cargo de la campaña decían, pero así no ganamos. Bueno, a veces hay que pensar en términos de cómo llegar a aquellos que no están y no de hablar solamente para los que ya estamos convencidos. Esto me parece que es una tarea del ámbito político, del ámbito universitario, del ámbito de los movimientos sociales, hacer un esfuerzo de una estrategia seria para no seguir hablando entre los que ya están convencidos, sino ir a convencer a los otros, básicamente para ganar las elecciones, sabiendo que las elecciones no las gana solamente un partido, sino que hace falta un movimiento donde el partido pueda ser articulador de una cantidad de otras expresiones de una comunidad que tenderá a organizarse. Cuando se tiene gobierno, es mucho más fácil organizar la comunidad. Sin el gobierno es más difícil. Por eso me parece que es fundamental generar estrategias para convencer a los que no están convencidos y no ahuyentar a los que no están convencidos. Pero bueno, todo esto es muy fácil hablarlo desde otro lugar, desde otra perspectiva. Cuando hablo con los y las compañeras y compañeros colombianos me doy cuenta de las enormes dificultades que tienen que atravesar. Realmente cuenten con el resto de América Latina, aunque no siempre Colombia se sienta parte de América Latina, es parte de América Latina, y acá estamos nosotros para que dentro de la patria grande ver cómo podemos ayudar y colaborar con esto. Muchas gracias, Enrique. Henry, te invoco. ¿Estás por ahí? Hola. Hola, querido Henry. Tenés la posibilidad de hacer un repechaje y continuemos viendo cómo podemos construir. Bien, bueno, más que repechaje, creo ver que dentro de los participantes, algunos han levantado la mano, así que yo cedo mi repechaje de otros compañeros.
Les pido a los que levantaron la mano que se manifiesten porque no los veo. Creo Está Tania. son Tania Mota y José Daniel Fonseca. Bueno, en ese orden, Tania, querida, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Te pido, Tania, que apagues uno de los dispositivos porque hace... Vale. Estoy de acuerdo con Del Percio cuando dice que Colombia hace parte de la UBA, hace parte de toda América Latina. Entonces, estoy acá de corazón, porque tengo amigos en Colombia. Según la estadística, Brasil, el segundo país mayor consumidor de cocaína. Un dato muy triste. Yo hago una investigación junto con Isabel González Neves, justo de narcotráfico. Mis amigos, Carolina, Henry, ¿verdad? Tenemos que cambiar todo. No más hablar de derechos humanos de forma positivista. Muy bien. ¿Por qué? Ahora en Brasil, ¿qué pasamos nosotros con narco, con FARC? Esto no voy a decir que voy a dar clase, ¿verdad? Pero con la economía decadente, ¿qué está pasando acá? Y voy a decir a todos, ya estamos empezando a tener una mirada allá del positivismo, allá de derechos humanos, etc. Juntamos amigos después de la investigación junto con la UBA del narcotráfico a pensar que tenemos que hacer una trascendencia social, como bien dijo Enrique, a través de instituciones. Entonces estamos armando con la comisaría, con políticos, ¿de qué forma? Una mirada social económica, resgatando las familias que ya estaban en narcotráfico, pero ahora no se está vendiendo tanto más la cocaína, porque la gente no tiene plata. Entonces, estamos haciendo un trabajo que ainda es una célula, más que estamos empezando, juntando toda gente de una mirada multidisciplinaria. Yo hago parte y yo empecé ese trabajo en mi ciudad, después de la UBA. ¿Cómo? Un niño buscar por qué está trabajando, por qué se fue a vender la cocaína, el crack, etc. Y notamos igual apúntelos por el problema económico que las FARC no están vendiendo tanto la cocaína pura. Entramos en lo crack, otras drogas. Ojo, los fármacos. La gente está depresiva, la gente está suicidando. Ojo Colombia con esto, porque la economía con el COVID, la gente con mucha plata, no vamos a pelear con las FARC, imposible, porque hay consumidores, pero son consumidores con mucha plata, que sufren son los menores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una mirada humanista, resgatar a esta gente y no pelear. El narco va a existir, va a seguir existiendo. Tenemos que tener una mirada ahora económica, social y humanista. Juntar todos. Y felicito a todos. Y vamos a mirar los suicidios ahora por los fármacos. Hay muerte. Pero pelear, no. La cocaína y los traficantes, la gente... Es un gobierno paralelo que mata. Ahí se mata, se termina la vida. El traficante manda más que un juez. Están ahí políticos. Entonces cabe a nosotros que queremos vivir bien, con dignidad, hacer trabajo conjuntos. Y yo me sumo junto con Colombia para lo que sea necesario con el trabajo que hago en la UBA. Felicito. Gracias a todos. De corazón.
Muchas gracias, querida doctora Tania Mota, siempre muy asertiva. Así que, José Daniel, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Estefanía. Un saludo muy especial para todos compañeros y compañeros de Nuestra América. Yo creo que en torno a algún comentario y algunas cuestiones que se han mencionado y que han se referido acá, creo que comparto también una perspectiva, digamos, crítica en un sentido como han catalogado como pesimista, en términos de establecer y de orientar y de tratar de ubicar en lo situado, en lo periférico, en lo popular y en la vigencia de un aparato genocida de exterminio sobre ciertas subjetividades negadas desde la misma paradigma multicultural de la Constitución del 91, que dicho sea de paso, pudo haber generado una ampliación de derechos en términos positivistas, ya lo mencionaba ahora Tania, en términos de esa lectura como maquillaje y cosmética, como hemos también denominado en algún espacio, para permitir la avanzada de la acumulación de capital y por supuesto también de la destrucción de la territorialidad en Colombia. Y yo creo que eso es algo que nos debemos en términos de reflexión hasta de papel, de lo jurídico y de la juridicidad, y es en qué medida hoy en día el presidente de Colombia, ¿sí? Está diciendo a nivel de comunidad internacional y todo lo que a nivel de eslóganes y de comercialización de su propio partido político viene gestando, que habla de una paz con legalidad. Y esta paz con legalidad es justamente lo que creo que tenemos que tratar de coger entre comillas y sobre todo tenerlo e hincarle el diente de manera crítica, porque la legalidad, en el caso de lo que venimos construyendo y tratando desde lo popular, es justamente el escenario donde se sacraliza y donde se construye y donde se constituye las negaciones lógicas, y esa negatividad, ¿sí?, es la que se traduce también en la manera en que el monopolio de la fuerza, que está bastante concentrada en el Estado, tiene digamos, está cubierto bajo una máscara, bajo un maquillaje en el cual gran parte de la población estamos pensándonos y cuestionándonos justamente qué pasa con ese maquillaje, con ese encubrimiento de lo legal, y como decía Dussel también, cómo digamos, el escenario de la legalidad termina avalando las injusticias y las indignidades. Entonces creo que una pregunta que sería importante hacerles y hacernos, yo creo que sería interesante, es si realmente queremos más Estado. Una cosa que mencionaba pronto Carolina al mencionar y decir el Estado social de derecho y leer algunas características. Claro, por supuesto, el Estado o la idea del Estado es supuestamente que no ha llegado a los territorios, pero no ha llegado a través de esta idea que se ha constituido, se ha construido, que no ha llegado con educación, con salud y demás, pero con armas y con violencia ha llegado mucho. Ha llegado y de manera directa, clara y contundente sobre los territorios y sobre las periferias en Colombia. Entonces es interesante esto cuando nosotros decimos, tiene que haber más Estado, pero el Estado ya llega, y el Estado llega con armas, el Estado llega con alianzas, con estructuras criminales de narcotráfico, entre la policía, la fuerza pública, que está realmente al servicio de los intereses del capital y de algunos intereses de la misma guerra, y terminan llegando a los territorios a través de la violencia. Entonces, no sé si realmente lo que necesitamos dar a la idea de que necesitamos más Estado, ¿sí? Pues el Estado, al menos dentro de esta lectura situada, como decía Enrique, y creo que eso es un asunto importante leerlo y entenderlo, que creo que son dos contextos diferentes cuando hacen referencia a Argentina o hacen referencia a la construcción desde la conquista, el escenario institucional y demás. Yo creo que realmente en Colombia, tras un trasegar histórico de violencia, de genocidio, de exterminio de las posibilidades políticas e institucionales alternativas, el caso de la UP, el caso de lo que está pasando con los excombatientes de las FARC que ya han sido reiteradamente asesinados en circunstancias que por supuesto al Estado no le interesa en ningún momento aclarar. Entonces, tenemos que preguntarnos en qué medida nosotros vamos a decir que es necesario que haya más Estado, ¿sí? Y por último, creo que comentar frente al tema crítico en esta situación actual de persecución judicial, mediática, y definitivamente de judicializaciones que se están dando, es tener una lectura siempre crítica en este caso del Estado, porque es el que está permitiendo, el que está avalando, es la institucionalidad misma la que en estos momentos, desde hace mucho tiempo en Colombia, está completamente capturada, no solamente por los intereses del capital, sino también por unos intereses de clase, de género y de raza y de racialización de ciertas actividades. Entonces yo sí creo que le dejo como la inquietud sobre una perspectiva
que también juzgo y creo que entraría dentro de esa idea pesimista, donde creo que al decir de conquistar la institucionalidad en medio de un terreno de profundo genocidio étnico, periférico, también en las urbes, donde los círculos de miseria de las ciudades y de pobreza se están dando para reproducir y crear la idea de que son exterminables, que son perfectamente prescindibles de un sistema social acomodado a ciertos intereses. Entonces creo que está, que hace falta tener esa perspectiva crítica, que sea pesimista en ese sentido y por supuesto escapar de un poquito del asunto del consenso liberal que a veces nos pasa y que efectivamente tenemos que discutir, llegar, construir y demás, pero que ante una situación de extrema violencia como la que estamos viendo actualmente en Colombia, de un recrudecimiento increíble e impresionante de la violencia, creo que es necesario estar situado desde los movimientos populares y desde esa lectura que vienen haciendo incluso la minga indígena, que es lo que mencionaba, por ejemplo, que creo que es un elemento importante, porque la minga, desde tantos años que ha tenido experiencias de intervención jurídica institucional, ha dicho, mira, ¿sabes qué? Hay momentos de estar en un escenario, en un contexto de estrategia o de tratar de utilizar estratégicamente ciertos instrumentos, pero definitivamente hay que apelar a la movilización popular. Y en este momento se están yendo a la capital, a Bogotá, porque definitivamente, si no, como decía una dinamizadora y una asesinada, decía, si hablamos nos matan, y si no hablamos también nos matan. Entonces hablamos, entonces nos movilizamos. Muy bien, antes de darles la palabra de nuevo, tiene la palabra el doctor Patricio Rosas desde Chile, que es otro país que está bastante complicado. Patricio, ¿estás por ahí? Bueno. Patricio, te invoco. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí estás. Sí, tengo unos problemas de conexión, por eso no puedo mostrar la imagen, pero sí quisiera aportar, bueno, con un comentario que también se constituye en pregunta. O sea, sin duda el abordaje multidimensional que se está proponiendo a partir de las exposiciones al fenómeno, sobre todo en estos contextos de violencia, pero también pueden enfocarse tal vez de una manera, no digo optimista, sino que de una manera propositiva a través de la identificación de ciertos elementos comunes en este enfoque situado no desde lo nacional, sino desde nuestra identidad latinoamericana, con propuestas de factores para la construcción de una esperanza, tal vez no en el ilusionismo de la renovación de las fuerzas estatales, sino que desde la construcción de una identidad conjunta que explore nuestros pasados comunes y se sustraiga un poco de los influjos del colonialismo. Entonces aquí hacia el dibujo una construcción común de elementos que, lejos de ser optimistas, por lo menos generen una esperanza en la identificación de un pasado común, pero también de un proyecto común de futuro. Y claramente ahí la institución o la institucionalidad de la educación pública, los elementos de quienes desempeñamos una vocación de servicio público y claramente desde la docencia, aquí en Chile hoy día estamos festejando el Día del Profesor, es lo que claramente nos va a llevar hacia un camino, no de fatuas promesas, sino que de una esperanza latinoamericana que no mire solamente con, digámoslo así, un dejo de pesimismo en nuestro presente, sino que también construyamos con los cambios democráticos, con las posibilidades de redacciones de nuevas constituciones. Nosotros en 10 días más tenemos el plebiscito de entrada por el apruebo o el rechazo hacia una nueva constitución. Y claramente podríamos dibujar, y con todo respeto, dejar de rumiar, digamos así, nuestras diferencias, sino que poder proyectarnos también en nuestras construcciones unidas desde quienes compartimos el doctorando en la UBA. Muchas gracias, Patricio. Le voy a dar la palabra a Henry. Henry, por favor, que estás con poca batería. Hola. Bueno, unas cositas simplemente para dejar en el tintero, para que cada uno y cada una
en la intimidad de su conciencia o inconsciencia pueda meditar y revisar. En primer lugar, yo creo que es importante defender, al menos desde una perspectiva nuestroamericana, intercultural, decolonial y para la liberación, periférica y situada, una crítica al monocentrismo, una fuerte resistencia al estadocentrismo. Desde luego, los hermanos y las hermanas argentinas y argentinos tienen otra memoria, otra experiencia, otras prácticas, pero al menos nosotros y nosotras en Colombia tenemos todos los elementos para sospechar, para dudar, para temer, para resistir y para detestar al Estado. Y creo que es importante, de manera que seguir defendiendo el monocentrismo estatal, capitalista, patriarcal, creo que hoy en día en Colombia es una infamia, es un cinismo y es una ofensa a las víctimas históricas. En segundo lugar, creo que también es importante cuestionar esa maldita idea que esos contrabandistas de ideas foráneas nos han legado, ese consensualismo habermasiano o de otras de esas malas hierbas, creo que es terrible. Yo pensaría y en algún momento creo que es importante apostarle a esa idea del persiana, de esas posturas de Enrique del Percio que yo he leído, no conozco el Enrique que mencionaba Raúl o Carolina, esa fraternidad como polémica, como agonismo, la reivindicación del conflicto. Carlitos Marx, a pesar de ser hoy en día muy vilipendiado, creo que tenía razón. Es importante en la sociedad, en la condición social, el conflicto, el antagonismo, es muy importante. Ahora bien, pedagógicamente es necesario aprender a enfrentar y asumir el conflicto y el antagonismo, no ese consensualismo infantil, ridículo, funcionalista, conservador y demás. En tercer lugar, creo que tenemos una responsabilidad igualmente como sujetos sociales, sujetos políticos, esa idea de Enrique laclosiana, no de la política, sino de lo político como una suerte de disrupción, como una suerte de emergencia, de dislocación, que únicamente es posible a través de esas externalidades negativas, y esas externalidades negativas pensadas desde una perspectiva dusseliana, descanone, kushiana, viene justamente del pueblo, del movimiento popular. Creo igualmente que la institucionalidad está anquilosada, la institucionalidad pertenece a unas lógicas de clase, a unas élites muy específicas, y desde la institucionalidad no se va a lograr absolutamente nada. Y finalmente, si estábamos mencionando a un sacerdote, yo prefiero citar o mencionar o recordar al sacerdote, al guerrillero, al sociólogo Camilo Torres, cuando nos hablaba y nos invitaba a la digna rabia. Y yo creo que hoy en día en Colombia, no sé si en Argentina o en otros lugares, pero en Colombia tenemos la justa razón de estar emputados, de estar encabronados, de estar arrechos, como dicen en mi tierra, por un Estado, por una clase política, por una clase empresarial indigna, asesina, que de alguna manera está perpetrando un genocidio histórico y canallesco en la sociedad colombiana. De manera que creo que es importante poner en cuestión finalmente la idea del constitucionalismo colombiano, que es una ridiculez. No existe un constitucionalismo colombiano, no existe una suerte de progresismo del constitucionalismo colombiano. Hay que ponerlo en cuestión, hay que ponerlo en duda, y la idea de los derechos humanos también hay que revisarla, y sobre todo, si viene dicho desde arriba, desde las instituciones, desde el establecimiento, derechos humanos de quiénes y para quiénes. ¿Para quién van los derechos humanos? ¿Quién los dice? ¿Desde dónde los dice? ¿Hacia dónde van los derechos humanos? Porque finalmente estamos hablando en un contexto democrático. Alguien que no padezca una patología más o menos seria y de cuidado podría hoy afirmar o creer que en Colombia hay democracia. Bueno, ahí les dejo esas preguntas. Agradezco profundamente a todas y todos. Un gusto conocerlas, amables amigos, parceros, Carolina, Raúl, compañeros y compañeras chilenos, argentinos, brasileros, Estado, el capitalismo y el patriarcado. Gracias, Henry, un abrazo grande.
Bueno, Enrique del Percio, ¿cuáles son las ideas del Persianas? Porque muchos te hemos estudiado, pero quisiéramos comprenderte. No, bueno, en 5 minutos no vamos a plantear todo esto. Sí coincido claramente con Henry en que Habermas, Rawls no son quizás los autores que mejor nos ayuden a entender o a encontrar un camino en Colombia. Lo peor que se puede hacer cuando el conflicto existe es negarlo. Sin duda alguna, porque lo único que hacemos ahí es como tomar una olla a presión y tratar de pensar que tapando más fuerte la olla, la presión desaparece. Lo que se consigue ahí es justamente una bomba. Sí quisiera, para no seguir ahondando en esto por la hora, comentar una cosa no solo para argentinos y argentinas, sino en general para no colombianos, una experiencia que a mí me iluminó mucho. Yendo a dar clases a la Universidad de Santander, la universidad justamente invitado por Henry Forero, veo un mural con una cara de Borges y una frase que decía algo así como donde está el Estado, el individuo no puede crecer. Hay que acabar con el Estado para que el individuo pueda ser libre. Claro, Borges fue un legitimador de nuestra dictadura. La frase central de nuestra dictadura es: achicar el Estado es agrandar la nación. Hay que desmantelar el Estado. Para nosotros, desmantelar el Estado implicaba que no haya protección a la industria, que no se hagan más hospitales, que no haya universidad, que la universidad no sea pública. Entonces, cuando yo veo eso, pensé qué fuerte que está la derecha en Colombia, que dentro de la universidad los chicos tienen una... Y entonces comento, digo, mire, yo soy muy respetuoso de todas las ideologías, pero me llamó la atención que en la universidad haya una postura tan de derecha. Y cuando comento esto, uno de los chicos, alumno de Henry, me dice: yo fui uno de los que pintó ese cartel y no tengo nada de derecha. Claro, ahí viene lo que comentaban los amigos colombianos, de que para ellos el Estado no es como para nosotros la educación pública y gratuita, la salud, los transportes. Uno piensa, más Estado es eso, que lleguen los colectivos y los transportes hasta el último pueblito, para ellos es otra cosa. Entonces, en este sentido, obviamente, hay que repensar, no todas las categorías que nos sirven a nosotros sirven para Colombia, pero lo que sí está mucho más claro es que muy pocas de las categorías que se han ido construyendo en Europa sirven para Colombia. Y en esto es donde yo no me voy tampoco a meter acá, pero tengo esta discusión con mi querido amigo Henry, porque creo que tampoco la categoría de fascismo es una categoría que sirva para entender la realidad colombiana. Y no lo digo por una mera cuestión de erudición o de precisión conceptual, sino porque creo que justamente no nos permitiría terminar de entender lo que pasa en Colombia si definiéramos como fascismo lo que está pasando allá, entre otras cosas, porque los fascismos fueron un intento de homogeneizar masas que eran justamente lo que Ortega llamaba la rebelión de las masas, ¿no? Masas heterogéneas, se las trató de uniformar, de construir un pueblo sustancial, ein Volk, un popolo, un pueblo sustancial desde arriba para abajo. Creo que el Estado colombiano, justamente como pasó con nuestras dictaduras, lo que trata de hacer es de desarticular cualquier posibilidad de construcción popular. Entonces, en este sentido, me parece que hay caracterizaciones distintas, hay que trabajarlo, pero sigo pensando que la salida pasa por lo político y por cambiar las instituciones dentro de la institucionalidad. Asumo, y lo repito, sé que los que están ahí ven la cosa de otra manera, pero bueno, es una conversación larga. Desde ya, muchísimas gracias no solo a los 3 expositores, sino a todas, a cada uno de los que ha participado hoy. Nos estamos viendo el mes que viene para hablar de otro país que también nos preocupa seriamente y que también está pasando por una situación dramática, que es Brasil, donde hablaremos justamente de Brasil, la democracia en llamas.
con una metáfora no tan metafórica. Nuestro continente está pasando por un momento muy difícil. Quiera Dios, quieran nuestros pueblos, que había un presidente argentino que cuando planteó en 1916 una reforma electoral fuerte, él dijo: quiera el pueblo votar y sepa el pueblo votar. Bueno, Dios quiera que quiera el pueblo votar. No nos olvidemos que la abstención en Colombia es uno de los factores principales de consolidación del régimen. Quieran los pueblos de América Latina votar y sepan los pueblos de América Latina votar. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el mes que viene entonces con Brasil. Estefi, te dejo el cierre. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todas, todos, todes. Y las ideas del Persianas, una de ellas es la fraternidad. Y como dice uno de nuestros autores favoritos también, que es José Hernández, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Así que tratemos de unirnos. Gracias, gracias Colombia, gracias Latinoamérica. Chao y gracias. Chao. Gracias, Enrique. Chao. Amigo Enrique, un saludo.